¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Brasil bajo la presidencia de Lula con otro notable invitado, Celso de Oliveira Santos, investigador universitario directamente desde Río de Janeiro. Celso de Oliveira Santos, una cálida bienvenida al programa. Gracias, hola, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Celso, ¿cuán firme, cuán sólida tú ves la presidencia de Lula da Silva en Brasil? Bueno, en este momento no se ve ninguna amenaza que sea formal, que sea seria en este momento a su gobierno, o sea que tiene alguna tranquilidad en el sentido de que va a permanecer hasta el final de este mandato y también en los últimos días algunas encuestas han apuntado que su popularidad entre la población ha crecido un poco, entonces se ve en una situación razonablemente confortable, digamos. Lo que está sucediendo al mismo tiempo es que los bolsonaristas están articulando la creación de un movimiento de ultraderecha, coordinando entonces a los latinoamericanos con los europeos, lo quieren lanzar en el mes de octubre y siguen un poco el modelo, lo que se llamó The Movement, que hizo el ultraderechista Stephen Bannon, que fue asesor estratégico de Trump y está hoy preso por el delito de no cumplir con una orden del Congreso. Ese tipo de movimientos puede llegar a inquietar tú como observador. Es preocupante para todos los países de América Latina. Vea, el gobierno de Lula tiene su estabilidad en este momento, pero el campo bolsonarista no dejó de existir. Aún hay muchos apoyadores entre la población también y hay todos los actores que continúan en sus cargos o que se mantuvieron como diputados, como senadores en los gobiernos de los estados. Este año en Brasil habrá elecciones municipales y también se especula mucho sobre a qué lado va a andar la cosa, si en los municipios el movimiento de extrema derecha va a mantener su proporción, si puede crecer y qué reflejos esto puede tener en las próximas elecciones presidenciales. Así que todos los países de América Latina deben preocuparse de esto y es una agenda que, bueno, existe desde todos los países y existe en algún grado de articulación internacional, como se vio, porque hubo el evento en Balneário Camboriú de toda la articulación de los países de extrema derecha en Brasil, reunidos aquí en Brasil, al cual el presidente de Argentina compareció, pero también hay que entender que los estados, los pueblos, las sociedades vienen demostrando alguna medida de lo que se llama resiliencia democrática, o sea, la capacidad que tienen los estados, las institucionalidades de volver a su estado original o de resistir a ataques democráticos que puedan ser impartidos desde estas fuerzas o de cualquier fuerzas políticas que puedan querer erodirla. ¿Cómo lees tú también esa, llamémosle, amistad o como se le quiera llamar, entre Bolsonaro y Milei? Vimos, como tú decías, en días recientes, una conferencia de la extrema derecha mundial, CEPAC, y allí entonces Bolsonaro recibió a Milei con efusivas demostraciones entre comillas, de amistad. En definitiva, ese movimiento que hablábamos hace un minuto, que los bolsonaristas están preparando, incluye obviamente a Milei como la extrema derecha regional. ¿Preocupante? Bueno, es natural que los partidos y los líderes que están en el mismo campo de la política interna busquen articularse internacionalmente, sobre todo en este momento en que este grupo específicamente de extrema derecha tiene una agenda muy clara en intentar cambiar los rumbos de las organizaciones internacionales y los procesos de cooperación para que avancen menos en algunos campos de derechos sociales y de
de otros focos que mantuvieron por algunas décadas ahora y que bueno, no le favorecen, como por ejemplo la agenda climática, por ejemplo, la reglamentación basada en las normas de derechos humanos de la migración y bueno, otros temas a los cuales se contrarían y así se ponen en el escenario político, como su propuesta es de alguna manera contraporse a fuerzas que consideran hegemónicas, pero no necesariamente tienen este estatus. ¿Tú dirías o cómo dirías que son los mayores logros que ha logrado Lula en su prácticamente año y medio de gobierno? Por ejemplo, ha sacado a millones de personas de la precariedad del hambre o de la insuficiencia alimentaria. Sí, bueno, esto es el tema que de alguna manera el gobierno de Milei considera un logro. O sea, es que están haciendo estos cambios, estas reformas, indica que su proyecto está caminando en el sentido de que están haciendo lo que prometieron bueno, las consecuencias que esto tiene en la población es lo que divide a la gente, si vale la pena o no vale la pena pagar el precio. Bueno, ya se tuvo otros ejemplos en otros países de gobiernos que siguieron una línea semejante. Esto no necesariamente va a suceder de la manera como ya pasó en Brasil, por ejemplo, en Argentina. Hay que esperar y ver qué va a pasar, pero es interesante cómo este movimiento no necesariamente refleja la actuación de los cuerpos diplomáticos y del Estado argentino, no necesariamente del presidente argentino en el escenario internacional. Y si tú tuvieras que resumir para una audiencia que nos ve fuera de Brasil, el gobierno de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva, en este año y medio que lleva en el poder, ¿cuáles dirías tú, cuáles resumirías tú que han sido los mayores logros de Lula? Bueno, este gobierno, primero de todo, no es un gobierno solamente de Lula y de su campo político, pero es un gobierno que tiene que ser de coalición porque así se tuvo que configurarlo para que se pudiera elegir a Lula bueno, vencer las elecciones. Y por esta razón, yo entiendo que la principal prioridad de este gobierno es la economía. Y bueno, uno de los más importantes logros de las últimas décadas, la verdad, en Brasil es que lograron pasar la reforma tributaria que ya tenía 20 años siendo discutida y nunca pasaba, y ahora ya se están discutiendo sobre la reglamentación para que entre pase a vigorar ya en 2026. Entonces, esto es ya un grande logro del gobierno de Lula, pero también en términos de posicionamiento en las organizaciones internacionales y en la política internacional, el cambio es muy notable. Sí, justamente, y lo que tiene que ver también con su participación muy activa en el BRICS. Sí, Lula tiene muy claro desde su primer gobierno una mentalidad de que la cooperación entre los estados que componen lo que llamamos el sur global, o sea, los estados en desarrollo o los estados emergentes, son estados prioritarios con los cuales se tiene que establecer un diálogo, se tiene que establecer relaciones sólidas. Y por esta razón Lula participa y prioriza mucho los BRICS, el Mercosur y bueno, a todas las iniciativas de integración regional que para él son clave para una política externa bien sucedida aquí en Brasil y también, bueno, porque así se entiende nuestros procesos de integración regional, así tiene que ser para que podamos sacar algunas ventajas más de estos procesos que ya existen. Y también ha tenido un cambio significativo en el tema del cuidado del medio ambiente, del cambio climático. Sí, es algo que para Brasil es muy importante. Ahora mismo estamos superando una gran crisis en el sur del país, donde hubo una catástrofe
muy larga y de proporciones muy grandes que afectó mucho a las personas, una cantidad muy grande de gente. Entonces, y además, bueno, tenemos las preocupaciones con la floresta amazónica, con todos los medios bueno, y también el océano. O sea, Brasil tiene una preocupación muy grande porque tiene mucho medio ambiente, pero también tiene una preocupación de liderar en el escenario internacional este proceso de transición climática, de transición justa hacia políticas y una manera de producir que sea más de acuerdo con lo que estamos viviendo en este momento, que es una emergencia climática. Celso, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Celso de Oliveira Santos, directamente desde Río de Janeiro, sobre lo que es la situación hoy de Brasil. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Celso de Oliveira Santos, directamente desde Río de Janeiro, sobre la situación en Brasil. Justamente, Celso, en días recientes, cumbre del Mercosur, que fue en Santiago, y de allí viaja el presidente Lula a Santa Cruz de la Sierra, anuncia junto a su colega Luis Arce el tema de su interés en la participación de la industrialización del litio. Cuéntanos cómo ves a Brasil en el Mercosur y cómo ves a Brasil en esa relación con Bolivia. Bueno, en el Mercosur bueno, es una de las prioridades de la política externa brasileña en este momento y en todos los momentos en que estuvo Lula frente del país, porque es el proceso de integración en el cual estamos más próximos y también es más estratégico. El ingreso de Bolivia, por ejemplo, es algo que trae muchos beneficios a todos los miembros de la organización, porque ahora se puede lograr perfectamente el camino entre los dos océanos. O sea, esto trae muchas ventajas para el comercio en todos los países miembros. Por ejemplo, también se tiene más posibilidades para cooperaciones en el área de energía y en el área de medio ambiente, como me comentabas, el tema del litio, pero también en otros temas que toquen a los temas de energía y de medio ambiente que puedan interesar a los países miembros que ya tienen algunas cooperaciones en términos de energía eléctrica, de petróleo, gas y bueno, todos esos temas que ahora pueden estar dentro del foro de discusiones de Mercosur y beneficiarse también de sus procesos y de sus instrumentos, como por ejemplo ya se discutía en la cumbre también para que pudieran bajar la tasa común. Entonces es una posibilidad que puede traer ventajas a todos los países. La relación entre Brasil y Bolivia y sobre todo entre los gobiernos de Lula y de Arce y bueno, del Partido de los Trabajadores en Brasil y del MAS en Bolivia siempre fue de apoyo mutuo en muchos sentidos, pero en este momento se hizo más importante que nunca porque Bolivia pasó por más uno intento de golpe. Se sabe que Bolivia es el país en donde se pasaron más golpes de Estado e intentos de golpes de Estado en América Latina desde el último siglo. Entonces es algo muy importante porque aquí en Brasil también tuvimos un atentado contra nuestra democracia el 6 de enero. Y esto fue un episodio a lo cual se tuvo que responder institucionalmente con mucha fuerza, con mucha energía. Y por estos motivos también hay que operar desde la cooperación internacional para que podamos apoyarnos como democracias, como pueblos y como gobiernos también. Entonces esto fue muy importante y el ingreso de Bolivia también la pone bajo las protecciones que el Mercosur pudiera ofrecerla en este sentido. El Mercosur hace 20 años que viene negociando un acuerdo de libre comercio con Europa
el presidente Lula, precisamente en esa cumbre, decía que mucha responsabilidad de que no avance es de los europeos, que la están saboteando por aparentemente los franceses a la cabeza de eso, y había optimismo de que pudiera firmarse antes de fin de año. ¿Qué piensas tú? Bueno, este acuerdo es todo un tema, sí, que ya toma 20 años y todas las veces estamos avanzando, estamos avanzando. Yo entiendo que puede ser que pase, que hasta el final del año los astros se alineen y todos los países de Europa donde hay bloqueos políticos, digamos, para que este acuerdo pueda caminar, esto se pueda, né, se pueda tornarse un poco más tranquilo desde allá, pero también tenemos que preocuparnos acá entre los miembros del Mercosur de que el consenso para que el acuerdo salga esté ok, porque hay también debates internos sobre si hay que negociar un poco más con los europeos ahora que ellos están tomando todo este tiempo para finalmente ponerle en efecto. Entonces, contestando a tu pregunta, yo no soy tan optimista cuanto el presidente Lula, pero entiendo que también no es imposible que pase. El hecho de que el presidente ultraderechista Milei haya decidido no asistir a la reunión del Mercosur, a la última, ¿cómo la interpretas tú? Bueno, que no haya comparecido Milei, yo entiendo que es triste de la parte de cómo las cosas deben ser, pero Argentina se hizo representar, estuvo representada, lo que se tenía que discutir se discutió y bueno, es de Milei la posibilidad de decidir si es una prioridad representar su gobierno en la cumbre de Mercosur o estar en un evento de partidarios en otro canto. En este sentido, no entiendo que haya como grandes prejuicios para el andamiento de las negociaciones. Y entiendo también que el Estado argentino está más interesado que las cosas pasen bien con la agenda económica y comercial del Mercosur do que necesariamente en este momento en bloquear la organización y hacer con que, bueno, no funcione más o quitar su participación de Mercosur. Creo que por en cuanto les interesa más mantener este abordaje más pragmática y que bueno, en algún sentido que Milei no quiera investirse personalmente en esto porque de esta manera sigue con sus planes sin mover este puntero para el Estado argentino. Y a nivel de la política internacional de Lula, ¿tiene buenas relaciones con Estados Unidos? ¿Tiene buenas relaciones con China? ¿Tiene buenas relaciones con Rusia? ¿Cómo lees tú justamente que pueda estar, entre comillas, en buenos términos con países que de alguna forma se consideran rivales? Yo entiendo que las relaciones de Brasil están basadas en pragmatismo, o sea, estamos interesados en qué se puede construir en común con cada país y no necesariamente en involucrarnos en situaciones que no nos involucran, o sea, la diplomacia brasileña no necesariamente va a tomar parte en un conflicto que exista entre Rusia y Estados Unidos. Si este conflicto tiene a ver, por ejemplo, con una cuestión que no involucra a Brasil. Un ejemplo de esto sería el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Brasil no tiene armas nucleares, Brasil puede participar como observador en el sistema del tratado, pero no está involucrado en esta pelea. Entonces no hay sentido que Brasil se ponga a actuar. Y creo que este sentido de actuación tiene mucho que ver también con una postura de preservación de la paz, de neutralidad, que es típico de la diplomacia brasileña desde el principio. En el caso de que el nuevo Banco de Desarrollo, que es decir, el Banco del BRICS, esté presidido por la ex presidenta Dilma Rousseff, ¿es una reafirmación del protagonismo que está teniendo Brasil con el gobierno de Lula a nivel internacional?
Yo entiendo que sí, entiendo que el banco tiene un rol muy importante y tiene un rol que va a crecer en su importancia en los próximos años. Ahora BRICS tiene más miembros y tiene más articulaciones y también ya tiene más experiencia como un foro internacional para discutir temas más variados. Entonces entiendo que esta participación en el banco y también en todo el sistema de BRICS puede significar no necesariamente que se va a construir una estructura que va a competir con la ONU o que va a intentar sacar la importancia de ella, pero sí se establece una nueva voz para países emergentes, países que tienen la mayoría del territorio, que tienen la mayoría de las poblaciones en el mundo y que por tanto también, por lo tanto, también tienen su relevancia económica por este mismo sentido. Y entiendo que esta es la relevancia de los BRICS, no necesariamente está involucrada con esta rivalidad que existe entre los Estados Unidos y Rusia o los Estados Unidos y China, aunque sean miembros, pero no se está construyendo una estructura que tenga este objetivo de destruir a otra. Es solamente una manera de representar otras voces en la sociedad internacional y entendemos que este pluralismo es saludable, que puede existir un incentivo mutuo para que estos dos sistemas puedan autorregularse y tornarse mejores y cambiarse en ellos mismos, en sus reglas internas, en sus maneras de funcionar para incluir a los otros y tener tenemos una geopolítica más justa en algunos sentidos aquí en América Latina. Es algo que nos sale muy importante esto. Ya Brasil se benefició, según el presidente Lula, de esta existencia del nuevo Banco de Desarrollo, es decir, el Banco del BRICS presidido por la expresidenta Dilma Rousseff, porque logró un préstamo de 1.100 millones de dólares para los damnificados, como tú dices, de esta catástrofe climática que vivió Río Grande do Sul, el estado de Río Grande do Sul, en donde justamente miles de personas terminaron damnificadas por inundaciones y lluvias que no paraban. Es decir, que se ha creado una alternativa que no es necesariamente finalizar siempre en el Fondo Monetario o en el Banco Mundial. Ya hay un hecho que Brasil lo está viviendo y beneficiándose de eso. Es cierto, y hay también, aquí en el Mercosur, tenemos también la opción del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que es un fondo que también apoya a proyectos, porque el Banco de los BRICS no solamente apoya casos de catástrofes internacionales, y eso decía cuando te contaba de que esta importancia puede crecer, porque proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo para los países miembros de los BRICS también pueden ser financiados por este banco, y acá en el Mercosur igual en el Fondo de Convergencia Estructural. O sea, el proceso de los BRICS ahora se convierte en algo que tiene una expresión material y que va a surtir efectos en la vida práctica de las personas miembros de los estados que son ciudadanos en los estados miembros de estos círculos. Celso de Oliveira Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo te agradezco por el espacio. Hasta la próxima.